y Él quiere que nosotros recibamos de Él. Ya le hemos dado adoración, hemos cantado para Él, hemos estado seguros que Él está aquí. Amén. Y que por eso nosotros le rendimos la adoración que Él merece. Cuando miramos la escritura nos habla a nosotros, por eso es la palabra de Dios. Y a nosotros nos corresponde escucharla para que el Espíritu Santo haga una tarea de ponernos a trabajar en accionar esa palabra que Dios nos transmite. Vamos a decirle al Señor que en esta hora el Espíritu Santo haga su tarea con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la palabra no vuelva vacía, sino que haga la tarea que tiene que hacer. Señor, hoy ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestra mente en tus manos, Señor. Nuestro corazón lo traemos a ti y nosotros queremos ser depósito de tu palabra, del consejo, de las normas, de lo que tú nos enseñas a través de ellas, para que por el Espíritu Santo podamos nosotros ser capaces de realizar lo que tú nos demandas, Señor. Tú quieres glorificar tu nombre a través del cuerpo que es la iglesia. Señor, ayúdanos a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender cuando se dice que debemos vivir en el Espíritu. Gracias te doy, Señor, y deposito mi esperanza y mi seguridad en que tu palabra es viva y eficaz. Amén. Llega a lo profundo de nuestro ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Este es el año de ese lema, esa expresión, esa verdad que nos hace entender que debemos vivir en el Espíritu. Y entonces que cada uno de los pasos que damos, los damos guiados por el Espíritu y no guiados por nuestra carne. Amén. Eso es toda la gran diferencia. Una cosa es hacer la cosa bien, pero porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a que salga bien. Y otra cosa es cuando la embarramos, porque generalmente nos indica es nuestra propia carne que hagamos las cosas y muchas veces nos equivocamos. Para no equivocarnos, entonces, está el Espíritu Santo. Dios lo ha puesto. Miremos que el Señor Jesucristo, cuando estaba acá en la tierra, nos mostró una importancia en dos situaciones experimentadas por Él, enseñadas por Él, transmitidas por Él para su iglesia. Primero sus apóstoles, su grupito, pero eso se fue transmitiendo y llega a nosotros. Son verdades que llegan a nuestra propia vida. Y entonces, primero que todo, Él nos enseñó que Él estaba sobre la tierra, que había venido a la tierra sencillamente a obedecer al Padre. Él no vino a inventarse algo, sino vino a obedecer al Padre lo que el Padre le mandó que Él hiciera al venir a la tierra. Primera verdad para nosotros como iglesia: obedecer al Padre. Si lo hizo Jesús, Él nos enseña a nosotros que debemos también hacerlo. Luego, el Señor Jesús crece, es bautizado, y recuerdan ustedes que el bautizo en agua hecho por Juan el Bautista es acompañado por la presencia de una voz y de una imagen visible, y en ese momento Jesús que recibe el Espíritu Santo. Y a partir de eso es el momento en el cual comienza el ministerio público de Jesús y comienza a obrar en hacer hasta los milagros que la gente no lograba comprender, hacer sanidades, a hacer multiplicación de la comida, del alimento, de los peces y de los panes.
todas esas cosas que incluían resurrecciones de muertos, pero era porque el poder del Espíritu Santo estaba en él. Obediente al Padre, tiene un poder especial y es el Espíritu Santo que le permite hacer todo lo que él hizo. La iglesia, dice el mismo Señor Jesucristo, hace que nosotros no estemos con Jesús en medio de nosotros como los 12 apóstoles que podían hablar con él, caminar con él, escucharle y verle, sino que él dejó al Espíritu Santo como el consolador, como el reemplazo de él. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Será que muchos venimos el día domingo pensando que Él está aquí? Seguro que sí, eso no lo discutimos. Y cuando salimos, y cuando estamos en la casa, Él no está en un rinconcito, Él tiene que estar acompañándonos, porque Jesús dijo que esa era la tarea que el Espíritu Santo iba a hacer con nosotros. Iba a ser nuestro apoyo, nuestro ayudador y en casos especiales nuestro abogado. Entonces, el Espíritu Santo obra en la iglesia como obró Jesús con los apóstoles. Él es el que está ahora haciendo la tarea aquí. Nosotros, parte de la iglesia, entonces tenemos que entender que algo el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. El pastor ya comenzó a hablarnos detalladamente de los dones y de los ministerios que tiene el Espíritu Santo para la iglesia. Aquí hay personas seguramente que nos visitan hoy y algunos que hace muy poco están con nosotros y algunos que sin ser cristianos deben entender que Dios el Padre les dio los dones que da Dios, talentos especiales que Él da, pero adicional a eso el Espíritu Santo entrega, regala unos dones como Él quiere, no como ninguno de nosotros lo merece, ninguno se lo gana. Es que el Espíritu Santo es tan lindo que nos regala dones. ¿Para qué? ¿Para que adornen nuestra vida? ¿Para exhibirlos que yo sí tengo y usted no tiene? ¿Para que me sirvan a mí? Es para que le sirva a la iglesia. Nosotros no estamos aquí para mirarnos feo, rayado. Y yo soy más que y usted es menos que. Aquí estamos para que la iglesia sea edificada. Y cada uno es un ladrillito. En los términos originales es una piedra viva. Yo no les voy a poner por ahí los textos, pero sí, ya lo que dijo nuestra hermana Judy, anoten para que confirmen y enriquezcan lo que decimos. En la primera carta a Pedro, capítulo 2, allá ustedes van a encontrar ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. La iglesia. Cada uno de nosotros es una piedra que está al lado de otra piedra viva.
no para que le demos codazos, sino para que nos apoyemos entre nosotros, para que nos edifiquemos entre nosotros. Pero el Espíritu Santo dio diversidad de dones a la iglesia. No le dio los mismos. No se los da igualitos, porque si no seríamos todos como los robots, como iguales todos, caminando todos de la misma manera, hablando todos de la misma forma, vistiéndonos igual. Ese tipo de cosas no. El Espíritu Santo da diferentes dones, todos necesarios, todos útiles, todos indispensables para el fortalecimiento y el desarrollo de la iglesia, haciendo la tarea que le corresponde a la iglesia. Entonces, hoy vamos a mirar solamente, espero que en la hora que tengo alcance a mirar los tres que se llaman los de revelación, los dones de revelación. Miren, cada uno de ustedes tiene de pronto ya la seguridad o el conocimiento de que ya tiene algo dado por el Espíritu Santo, algún don o algunos dones que el Espíritu Santo le ha dado. La idea cuál es, que usted hoy entienda que si tiene alguno de estos dones es para que haga una tarea en la iglesia, no para que los tenga, sepa que los tenga, sino para que los use. La iglesia está creciendo y va a crecer más. Y Dios va a traer los que van a ocupar estas sillas que en este momento están vacías. Y la iglesia va a encargarse de que esas personas que se sienten ahí crezcan espiritualmente. No es únicamente la tarea del pastor. Él tiene unas tareas. Él en su momento van a explicarnos los ministerios, y él tiene un ministerio, porque los ministerios que da Cristo son personas que entrega a la iglesia para el servicio de la iglesia. Pero nosotros no estamos en esa condición, sino que somos parte del cuerpo con un ministerio, con un don que el Señor nos da. Primero entonces, en Corintios 12, miramos del verso 4 al verso 11. Primera Corintios. Del 4 al 11. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Y en el verso 10 dice: a uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Ahí están los tres dones que se han denominado dones de revelación. Hay dones de poder y hay dones de vocal, el uso de la transmisión verbal. Entonces, esto es lo que comúnmente hemos conocido como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Palabra viene del griego logos. Ustedes lo han oído, esa parte. Logos se traduce como la proclamación, la posibilidad de declarar
la comunicación, la expresión. Cualquiera de esas son conceptos que equivalen al logos griego original. Proclamación, declaración, comunicación o expresión. Pero es algo particular, no cualquier expresión, no cualquier comunicación, sino una comunicación, una proclamación solemne. Pero ese calificativo de solemnidad no es por la rimbombancia con que se haga, no es la declaración con la parafernalia que se haga, no es con tono, con elocuencia y con perfume y palabras adornadas y todo ese cuento. No, es porque es palabra que tiene tal jerarquía que se admite como que no tiene discusión. Es tan solemne que se declara como palabra, como la última palabra. Por eso, esta es la palabra de Dios. Amén. Solemne para nosotros. No nos ponemos a discutirla, porque es solemne en el sentido de que no tiene vuelta de hoja lo que el Señor nos manda por su palabra. Es de sencillo cumplimiento. Logos significa en últimas hablar, proclamar. Sofía, por aquí creo que hay alguien que se llama Sofía. Sofía siempre hemos sabido que es sabiduría. Entonces, en últimas, Logos y Sofía nos llevan a pensar en Corintios 12 como ese hablar con sabiduría. El don de hablar con sabiduría. Pero resulta que también hay sabiduría por todas partes. Allá afuera hay mucha sabiduría. Sabiduría humana. Claro, por allá hay muchos maestros. Por allá hay muchas personas elocuentes. Más aún, nosotros los podemos calificar a ellos porque son personas que al estudio de la filosofía podemos encontrar que son elocuentes, que son muy capaces. El que tiene sabiduría humana maneja incluso la retórica, el lenguaje, las formas, los tonos, modismos, demás. Utiliza una cantidad de recursos que convencen, pero humanamente. De esa no es que hablamos nosotros dentro de la iglesia. Esa no es la que es útil para la iglesia. No es que sobre, no es que no la podamos escuchar. Tiene su valor, pero dentro de la iglesia el valor lo da la sabiduría de lo alto. Amén. La que da el Espíritu Santo. Y Él la da no al que tiene títulos académicos. Olvídense. No al que muestra los cartones de terminación de una cantidad de carreras, que tiene más carreras que un taxista. No es el que muestra que maneja idiomas y que maneja A, B y C carreras y profesiones. Eso tiene su lugar, pero el Señor sabe qué hace. Escoge lo humilde, sencillo, lo débil. A veces escoge iletrados. En mi época yo conocí un hombre colombiano, un hombre de Dios que predicaba. No sabía leer y se sabía de memoria textos y eso era lo que recitaba y decía y predicaba. De apellido Mora. Dios escoge al que quiere. El Espíritu Santo le da el talento, el don al que quiere, no porque lo merezca, sino porque Él quiere. Cogió Jesús pescadores. Cogió Jesús un funcionario de la DIAN o del Ministerio de Hacienda, como lo quieran ver.
escoge al que quiere y le da lo que Él quiere. De manera que cualquiera de ustedes vaya entendiendo que Dios lo quiere usar, que el Espíritu Santo le quiere dar. Y algunos de ustedes ya saben que lo tienen. Amén. Entonces, hablar el plan de salvación de la cruz es lo que hacen los que hablan con sabiduría de lo alto. Mostrar el mensaje de la salvación, el poder que la iglesia entienda en qué consiste eso, en qué consiste la redención, en qué consiste el sacrificio de un Cordero Santo. Poder entender eso que el mundo allá afuera no lo entiende. Pero nosotros somos edificados porque hay quienes cogen la escritura y nos hacen entender fácil que Jesús hizo una tarea de encarnarse, de venir a ser hombre siendo Dios. Eso no es fácil de entender. Es la habilidad de comunicar la sabiduría divina, el mensaje de la salvación que se logró en la cruz. Hacerlo de manera convincente, eso lo hace el que tiene el don que se llama palabra de sabiduría. Se relaciona íntimamente con el servicio de la enseñanza en la iglesia. El que enseña tiene ese don para transmitir de esos asuntos divinos y eternos, no de cualquier cosa, sino de las cosas divinas las puede transmitir. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural sobre muchas cosas que pueden ocurrir dentro de la iglesia. Primero, para nuestra vida y para nuestro ministerio, en el cual el propósito de Dios se ha de realizar. Eso significa que el que tiene palabra de sabiduría sabe para dónde va, su propia vida, sabe qué Dios le ha dado para usarlo, sabe cuál es el propósito que Dios tiene. Dios tiene un propósito de salvación, pero tiene un propósito de que nosotros seamos el medio por el cual llevamos muchas personas a la salvación, al arrepentimiento. Somos medio, la iglesia, recibir una persona y enseñarle, transmitirle el mensaje con sabiduría, es poder encauzarlo a que camine y llegue a la cruz. Lo que una persona o iglesia debe hacer para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, en eso se usa la palabra de sabiduría, en indicar, en proclamar, en comunicar qué es lo que Dios quiere con una persona o con la iglesia. Hay personas, en esto se maneja la consejería, que ¿será que estudio esto o estudio aquello? ¿Me retiro de acá? ¿Me voy para allá? Una serie de cosas que no se saben definir. Hay personas que Dios les da palabra de sabiduría para entender lo que esa persona tiene, las intenciones, las motivaciones, alguna serie de cosas que no le permiten tomar decisiones. Pero hay personas con el don de la palabra de sabiduría que los puede llevar a tomar la mejor decisión. No siempre revela la totalidad. El Espíritu Santo hace tareas que no siempre son completas en el sentido de hacerlas en el mismo momento, instantáneamente, sino que las hace por partes. Ahorita miramos que a Pablo, cuando se llamaba Saulo, le llegó un latigazo, una aporreada, y quedó ciego, y le tocó irse a encontrar con un personaje llamado Ananías, y allá hay una expresión que dice: ve y allá se te dirá qué hacer. Una revelación que no es completa, no es total, no se dio sino un pedacito y después se fue completando. Así es la palabra de sabiduría que se utiliza. Frecuentemente el proceso natural de pensamiento se interrumpe, o sea, una persona está escuchando a alguien
está escuchando una situación, un problema de un creyente, de una persona que no tiene dudas, que está dudando de que Jesús era Dios y está expresando y no sabe qué hacer, si es que sí o no, si era Dios o no era Dios, o era simplemente un hombre. El problema es que si es 100% Dios o 100% hombre, o era mitad Dios y mitad hombre, no la tiene clara. Y entonces de pronto el que le está escuchando le está como interpretando en su mente natural, pero como tiene el espíritu de sabiduría, de pronto eso que llaman un chispazo, se le prendió el bombillo. Dios hace, el Espíritu Santo le da entendimiento para transmitirle de manera convincente que Jesús sí era Dios, que se hizo hombre, y entonces logra hacer que esa persona llegue a la verdad. Hace que el creyente esté consciente de la voluntad de Dios para una situación específica. Por ejemplo, ahí es donde ustedes van a anotar, los que tienen el lápiz y la hojita, Hechos 6. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Que se eligieran unos diáconos en la iglesia de una manera apropiada, adecuada, que no fallaran. Los famosos diáconos. Hechos 6, uno de ellos se llamaba Esteban, es el más conocido de ellos, porque lo escogió el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Escogió lo mejor que había, y ese hombre fue el primer mártir, sí, pero llevó el mensaje hasta el momento en el cual exhaló su último suspiro, pero lo sabía. Hechos 6. ¿Qué tenemos a Hechos 9? En Hechos 9 es donde se convierte Pablo, el famoso Saulo de Tarso. Y en el 9:15, el 9:15 dice: ve, porque le dice a Ananías, que conoció el tema y él sabían quién era el fulano, y temblando dijo: yo cómo voy a ir por allá. Y él le dijo: no, señor, vaya, porque él, Pablo, en ese momento Saulo, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Es una revelación que se le da a Ananías, un asunto divino, en el cual hay un hombre que es llamado al servicio. Es el primer contacto que él va a tener, y él le da susto, le da miedo, pero el Espíritu Santo le revela que vaya tranquilo, porque ese personaje va a ser útil en la iglesia. Entonces se dan cuenta que el espíritu de sabiduría hace que se aclaren cosas que la simplemente humana no logra entender, no logra asimilar, y convence. Ananías entendió, dijo: pues me arriesgo y voy. Hechos 15. Hechos 15 nos narra también de otro problemita que tuvieron los apóstoles, y es que en la época había una discusión entre los judíos de nacimiento y judíos cumplidores de la ley, de las normas mosaicas, cumplidores de la ley al detalle. Y entonces, cuando empezaron a ver que gentiles por ahí llegaban a la sinagoga, que gentiles por ahí manifestaban el deseo de incorporarse a eso nuevo que en esa época, ustedes han leído, se llamaba los del camino.
Y entonces los conocían así, los del camino. Seguramente porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso a estos que seguían a Jesús los llamaban los del camino. Y muchos gentiles que no eran judíos de nacimiento querían entrar allá y empezaron a dejarlos por ahí y que se sentaran por ahí en los huequitos, pero no muy adelante que se notara que estaban por ahí. Entonces llegó la discusión de que esto se está llenando de gente de esa. ¿Qué hacemos? Pues si quieren estar con nosotros tienen que hacer como nosotros, identificarse como nosotros. Y la identidad era, ustedes los hombres entienden que era el problema de mandarse a circuncidar, una práctica física quirúrgica que hacían los judíos. Si quieren ser como nosotros, pues que demuestren que se hicieron la cirugía. Y entonces eso se armó en que la discusión, unos dijeron, no, pero ¿por qué si ellos no son judíos de nacimiento y lo que vienen es a Noaquia? Y pelearon entre ellos. Entonces Dios, el Espíritu Santo, arregló el asunto. Ustedes lo leerán bien en detalle en ese capítulo 15. Y entonces el versículo 28 dice, pues nos pareció bien. Esa es parte de una carta que hicieron los apóstoles para que la llevaran por las iglesias que había en el momento, una carta como una especie de certificación para mostrar en todas las iglesias por qué decidieron aceptar a los gentiles en medio del pueblo cristiano. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, y los enumera. Y ahí lo que hacen es definir, no se exige circuncisión, solo lo seguirán haciendo los judíos, y el resto no, y tuvieron la entrada. Y se definió el problema. El Espíritu Santo arregló una situación que la mentalidad humana no podía comprender. Pero el Espíritu Santo sí les enseñó a entender que se abrían las puertas para que todos los que quisieran entraran a ser salvos. Recuerdan ustedes, y esto está en Hechos 16, ustedes lo leerán bien en detalle. Hemos oído algunas veces como el hombre tiene intenciones de hacer cosas, de dirigirse a ciertos sitios, de tomar ciertas decisiones. Y el Espíritu Santo, cuando el hombre está conectado con el Espíritu Santo y existe esta palabra de sabiduría que llega, le dice, por ahí no es, allá no es, no vaya allá. Pero humanamente yo veo que eso es el sitio al cual debo ir. Entonces, aquí les pasó a Pablo. En esa época caminaba con un compañero de ministerio que era Silas. En el capítulo 16 miramos solamente el verso 10 que dice, entonces decidimos salir de inmediato para Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Por qué? Porque si miran atrás en el verso 7, ellos pretendían ir a los límites de Misia hacia una provincia que se llamaba Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Querían ir a Bitinia y no, y se van para Macedonia. Ustedes leerán después, en Macedonia es donde está ubicada Filipos, que es una de las iglesias muy conocidas, la carta que escribe Pablo a Filipos. ¿Listo? Entonces ustedes vamos a definir que la palabra de sabiduría se usa, el Espíritu Santo la usa específicamente para entender el cómo hacer
cómo actuar, cómo proceder. ¿Sí? La palabra de sabiduría es utilizada para ello. La palabra de conocimiento. Conocimiento viene del también término griego gnosis, con una G al principio, gnosis. Seguramente algunos han oído alguna vez el gnosticismo y lo contrario, el agnosticismo, ¿cierto? Alguna vez seguramente han escuchado ese tipo de cosas, los que cultivan el conocimiento y los que van contra el conocimiento. Entonces, esa palabra de sabiduría, que es el cómo y que se relaciona solo con los asuntos de lo alto, definiciones y decisiones de lo alto, se diferencia de la palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque esta es usada para temas humanos y terrenales. Ya miramos. Revela hechos presentes o pasados sobre una persona o circunstancia. Imagínense ustedes la consejería donde una persona está contando ciertos dolores, ciertos síntomas, ciertas situaciones que tiene por ahí. El problema es de algo como una enfermedad, y de pronto el personaje que está recibiendo esa expresión que le están contando esas situaciones encuentra porque el Espíritu Santo le revela que hay un qué sucedió atrás que origina lo que está sucediendo hoy. ¿Sí? Pero no estás hablando aquí de asuntos de la iglesia, de asuntos de verdades de la iglesia, de decisiones eclesiales de esta comunidad llamada iglesia. No, es una persona con una situación y el Espíritu revela algo que es el qué origina, el qué sucedió atrás para que una persona sea así. La sanidad interior tiene relación con eso. Existe la posibilidad que nosotros busquemos que el Espíritu Santo nos revele o le revele a alguien y nos transmita a nosotros por qué hay ciertos comportamientos. Y hay quienes han tenido la experiencia de poder contar cómo el Señor les reveló cómo fue su nacimiento. Nadie se lo sabe de memoria porque a duras penas alguien nos contó cómo, en qué fecha y en dónde nacimos. Pero el cómo, el detalle, solo sí lo conoce el Creador. Entonces, en ese momento es posible, y algunos han recibido esa palabra de conocimiento, el cordón umbilical se enrolló y estuvo en un proceso de angustia en el cual ese bebé que estaba naciendo podía morir asfixiado, morir ahogado. Eso no lo sabe uno, y resulta que a partir de ahí es que se generan los miedos que esa persona tiene. La angustia, de pronto el miedo a las alturas, el miedo a quedarse, que le falte el aire, viene por allá. ¿Sí? Y entonces hay que buscar cómo el Señor ayuda a que se nos quiten esos miedos cuando identificamos de dónde vienen. La mente de Dios comunica verdades que han sido aprendidas a través de la mente natural. ¿Sí? Aquí no es algo sobrenatural, sino algo que la mente humana puede comprender. Entonces miremos nosotros que anoten estos versos que van a leer. El Espíritu Santo, ya se dijo, no solo tiene un origen aquí en el día de Pentecostés y de allá para acá, es que está aquí con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, es eterno. Y si es eterno, está desde la fundación del mundo.
Él ya estaba ahí. Se movía sobre la faz de las aguas. Él ya estaba participando en la creación. Entonces, hay personajes del Antiguo Testamento que reciben esas acciones del Espíritu Santo para ayudarles en situaciones. Juan 4, 16 al 18 nos narra en Juan 4 el tema de Jesús interpretando, entendiendo, conociendo qué le pasa a la mujer samaritana. ¿Sí? Ustedes lo leen en detalle. ¿Y por qué Jesús supo llegarle a la mujer samaritana? Porque captó cuál era el problema de la mujer samaritana: la falta de amor. Andaba buscando amor por todas partes y dejaba al uno y cogía y se unía con otro y después con otro y después. Eso significaba que le faltaba, que tenía un vacío, y Jesús se mostró como el agua viva que le llenaba ese vacío de cariño, de amor que esta persona tenía. Y entonces, por eso se lo dio el Espíritu Santo a Jesús, para que le pudiera entender por qué ella era así. Y la convenció. Tanto así que ella salió a predicar, a decirle a los vecinos lo que le estaba pasando. Hechos 9, Hechos 5, los primeros 4 versículos. En Hechos 5 ustedes encuentran un temita muy interesante, y es que la iglesia primitiva estaba naciendo, estaban comenzando a caminar, y en ese caminar el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles a hacer cosas y a entender cosas que humanamente no se lograban entender. Que la gente empezó a sentir el deseo de apoyarse de los unos a los otros materialmente. Tanto así que algunos tenían posesiones y las vendían para ayudar a los que tenían poco o que no tenían nada o pasaban una situación. Y entonces aparece uno que dice: mi hermano Pedro, vengo feliz, traigo la ofrenda, ¿dónde la deposito? ¡Qué belleza! Yo fui y vendí la propiedad que tenía, y la vendí en $100,000. Traigo los $100,000, ¿dónde los pongo? Y Pedro entendió por el Espíritu Santo que el cuento era otro. Él había vendido en $200,000. No vamos a discutir si eran dólares o eran euros. El caso es que él vino a decir mentiras para quedarse con la otra parte. Y en eso se habían puesto de acuerdo con la hermanita Zafira. Pero el Espíritu le reveló a Pedro que este estaba siendo mentiroso. Y entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben. Lo enterraron en el cementerio central. Viene la señora después y va a decir lo mismo, porque se habían puesto de acuerdo. Y Pedro ya no le costó mucho trabajo decir: pues los que acaban de llevarse para el cementerio a su amiguito, a su esposito, también se van a llevar su cuerpecito. Y así fue. Eso es como el Espíritu Santo hace obras que humanamente es difícil de entender. En Hechos 9 hay otro Ananías que no es este mismo. Ojo, no es que resucitó el Ananías del capítulo 5 y ahora está en el capítulo 9 la conversión de Saulo, y allá está él recibiendo la revelación de qué tenía que hacer, y Dios hizo la tarea de coger a Saulo y preparar a Saulo, y cogió a Ananías y preparó a Ananías. ¿Para qué? Para que él fuera y le dijo qué tenía que hacer, y orar por Saulo, y
que iba a recibir la salud, la sanidad, y luego, ¿recuerdan ustedes cómo terminó? Saulo fue bautizado, convertido y empezó a predicar en Damasco. En el Antiguo Testamento, y esto solo lo leen ustedes, Samuel 3, del verso 4 al verso 25, hay un llamamiento a una personita que se llamaba Samuel. En el libro de Samuel, capítulo 3, este era un sardinito, primera de Samuel 3, que se llamaba Samuel, y estaba en el templo. Y el templo era dirigido, administrado por un sacerdote que se llamaba Elí. Y Elí tenía unos hijos. Y Samuel escuchaba una voz y salía corriendo. ¿Y se iba a dónde? El sacerdote Elí. ¿Para qué me llama? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hay que hacer? No, yo no lo he llamado. Vaya. Otra vez, y nada. Hasta que Dios mismo le explicó a Samuel y le dijo para qué lo quería llamar, qué lo quería usar. Y le explicó algo, Samuel, que iba a saber, y es que Dios había determinado que Elí iba a ser reemplazado, porque Elí, el gran sacerdote, no servía para nada. Y una de las cosas que no hacía era que no educaba a sus hijos en las cosas del Señor. No los llevaba bien en esas cosas del sacerdocio. Primera de Samuel 9, versos 3 al 5, luego en el verso 20, y luego ustedes pasan por allá al capítulo 10, y ahí encuentran ustedes cómo Dios hizo algo bien interesante, y es que ahora está Samuel ya como profeta, y es usado Samuel para entender una serie de cosas que hacía humanamente un personaje que se llama Saúl, el primer rey de Israel. Y entonces, primero, Saúl lo mandó el papá a buscar unas burras, unas asnas que se habían perdido. Y el amigo Saúl se fue a buscarlas y no las encontraba, y no las encontraba. Y dijeron, vamos a buscar al profeta, al vidente, y buscaron a Samuel. Y él le dijo cómo encontrarlas. Pasa el tiempo y entonces Dios le dice a Samuel, unge a porque este va a ser el rey de Israel, y lo unge como el rey de Israel. Y se van y pasan unos tiempos, y de pronto Samuel convoca, vamos a declarar que Saúl va a ser el rey que el pueblo pidió. Y cuando dicen, venga aquí la tribu de Benjamín, hacen acá, y los de la tribu pasan. ¿Y dónde está Saúl? ¿Qué dice por allá? Van a encontrarse con que Saúl estaba escondido. Y cuando lo llaman y lo traen, era un jayanazo. Dice la Biblia que de hombros para arriba pasaba a la estatura de cualquiera de los demás. Dios, a través del espíritu de la palabra de conocimiento, entendió Samuel dónde estaba y qué era lo que pasaba con él. Y en Segunda de Reyes 6, ustedes van a encontrar cómo el profeta Eliseo recibe el conocimiento de qué es lo que está pasando con el rey de Siria, que los quiere en una batalla, los quiere vencer y los quiere tomar a ellos. Pero es una palabra de ánimo para el pueblo cuando Eliseo recibe una visión de cómo el que estaba con ellos, el ejército que estaba con el pueblo de Israel, era mayor y mejor que los que estaban con el rey de Siria. Palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son distintas para cosas divinas, la otra para cosas terrenales. Son distintas, pero pueden ir operando juntas. Pueden operar juntas. Jesús
al joven rico, Jesús nos muestra que ahí se usó la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. El joven rico tenía un problema y Jesús lo identificó. ¿Cuál era? El amor a lo que tenía, las posesiones. Pero también le dijo sabiamente qué había que hacer. ¿Qué hacer? Vaya, venda, entregue y luego venga y sígame. Entendió qué era lo que tenía y le dijo qué había que hacer. La palabra de conocimiento, la de conocimiento, con frecuencia precede a la palabra de sabiduría, porque la palabra de sabiduría revela qué hay que hacer, cuál es la acción a tomar. Al recibir una palabra de conocimiento es bueno. Miren, esto es palabras de revelación, el Señor las entrega, el Espíritu Santo las tiene muy en la cabeza, en el corazón de los líderes de la iglesia. El liderazgo que tenga usted, piense que esos palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, esos dones son para administrarlos en el liderazgo, porque muchas personas dependen del buen liderazgo que ustedes ejerzan, siempre esperando que la palabra de sabiduría puede ser el resultado de la palabra de conocimiento que el Espíritu da. Al recibir una palabra de conocimiento, esperemos que seguramente viene la palabra de sabiduría. Dios no me revela sencillamente qué le pasa a la persona y se acabó el asunto. ¿Qué le pasa y cómo se puede solucionar? ¿Qué le pasa y cómo reaccionar? ¿Qué le pasa? ¿Cómo hacer? El Señor es completo en ese sentido. También pueden manifestarse varios dones de manera interdependiente, no uno solo ni dos como en este caso, sino que puede haber más dones. Ustedes van a leer, mire, el libro de los Hechos lo podemos comprender como el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Pero en realidad es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Se lo ven obrando de principio a fin. Aquí terminando ese libro de los Actos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 27 y 28, ustedes encuentran un temita y es el naufragio, porque Pablo está siendo llevado como preso hacia Roma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya en este momento él va hacia Roma preso y en el barco ocurre una tempestad y el barco empieza a tambalear, a zozobrar. Imagínense los ciclones y esto que están pasando ahora por la Florida y uno ve en las noticias esos ventarrones y todo eso. Una cosa similar le pasó a Pablo y a los que estaban ahí, pero sí Dios le enseñó a Pablo cómo salir del problema, les dio el conocimiento y les transmitió a ellos. En el verso 10 ustedes se van a encontrar el espíritu de conocimiento manifestado ahí. En el verso 25 ustedes van a encontrar el espíritu de fe, el don de fe manifestado ahí, porque Pablo creyó y los otros también creyeron. El versículo 31 van a ver ustedes ahí la manifestación de la palabra de sabiduría. El verso 43 tiene algo y el verso 4 del capítulo 28 muestran dos milagros que ocurrieron ahí. El don de milagros también se presentó ahí. Conocimiento, fe, sabiduría, don de milagros. ¿Por qué? Por uno, se salvaron del naufragio. El barco no se hundió y se salvaron todos. Y segundo, ustedes se acuerdan que se fue a recoger Pablo leña para hacer fuego en la playa. ¿Y qué se le prendió en el brazo? Una serpiente venenosa. ¿Y qué dijeron todos? Este pobre tan de malas, porque no murió en el naufragio, allá no cayó,
pero mire cómo le persigue el mal, que quién sabe qué mal ha hecho. Y entonces recibe una mordida de esa y no le pasó nada. Otro milagro. Y por si acaso, en el versículo 8 del capítulo 28 hay otro milagro que se presenta ahí en la sanidad del papá de uno que estaba ahí, que se llamaba Publio, que vivía en ese lugar. Creo que terminamos hasta ahí con estos dos, y nos quedaría para otra ocasión pendiente discernimiento de espíritus, que es el tercero de los dones de revelación. Líderes, piensen y estén seguros que Dios tiene, y ustedes desarrollen, porque dice que Él da en la medida de la fe. En la medida de la fe significa que hay que hacer crecer ese don, que desarrollarlo, el don que ustedes puedan en un momento dado saber que Dios los usa para entender el qué y buscar la solución que el Espíritu Santo les transmita. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque el Espíritu Santo está hoy con nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes un liderazgo en la iglesia. Tienes unas personas, hombres, mujeres, jóvenes, maestros de niños, maestras. Todas estas personas están en tu mano poderosa. Y el Espíritu Santo para ellos tiene la bendición del conocimiento y la bendición de la sabiduría, para que ellos puedan edificar la iglesia, para que ellos puedan ayudar a crecer las vidas de quienes están aquí con nosotros. Señor, bendice a cada uno y ayúdanos a identificar que sí tú nos has dado ese don para ponerlo al servicio tuyo, y humildemente saber que tú tienes cosas importantes para hacer en este lugar, Señor, porque nos has declarado como piedras vivas para que crezcamos en esta edificación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos. Amén.